1 de enero de 2007. Aeropuerto Internacional Juanda, Surabaya, Java, Indonesia. Son las 1 y aquí el vuelo 574 de la aerolínea ADM está preparado para salir rumbo a Manado, en la isla de Sulawesi, también en Indonesia, que se encuentra a unos 1,300 km de Surabaya. El avión es un Boeing 737-400 con matrícula PKKW, que efectuó su primer vuelo el 11 de enero de 1989 y operó para otras 8 compañías diferentes antes de llegar a ADM. La aeronave cuenta con 45,371 horas de vuelo y ha sido inspeccionada y aprobada por última vez por el Ministerio de Transporte de Indonesia el 25 de diciembre de 2005. La siguiente inspección está prevista para dentro de unas semanas, a finales de enero de 2007. El comienzo de la década de 2000 fue un periodo de crecimiento exponencial en la industria aérea de Indonesia. En 7 años, el número de pasajeros se quintuplicó, impulsando una expansión frenética del tamaño y el número de aerolíneas de bajo coste. Entre ellas estaba ADM, una aerolínea de bajo coste fundada en 2002 por la acaudalada empresaria Sandra An Yagun Lokano, presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia. La aerolínea recibió el nombre del hijo de An, Adam Suherman, quien, con solo 26 años, fue nombrado director general. Para atender la explosión de la demanda, ADM creció rápidamente, expandiendo su participación en el mercado a un ritmo que superaba lo impresionante y rozaba lo alarmante. A finales de 2006, después de volar durante menos de 4 años, había creado una flota de 25 Boeing 737 y era la aerolínea de más rápido crecimiento en Indonesia. No tuvieron pudor en utilizar medios deshonestos para lograrlo. ADM fue acusada repetidamente de publicidad engañosa, incluidos materiales promocionales que describían sus 737-400 de 15 años de antigüedad como nuevos, entre otras afirmaciones cuestionables. A los mandos del vuelo 574 está el capitán Refri Widodo, de 47 años, un piloto experimentado con más de 13,000 horas de vuelo acumuladas. A su lado se encuentra el primer oficial Yoga Susanto, que contaba con unas respetables 4,200 horas de experiencia. Además, en el vuelo viajan 4 auxiliares de vuelo y 96 pasajeros, lo que supone un total de 102 personas a bordo. Widodo y Susanto probablemente eran conscientes de que el 737 que hoy van a volar tenía un largo historial de problemas con su sistema de referencia inercial, también conocido como IRS. El IRS consta de 2 sistemas independientes, uno para cada piloto, que miden el cabeceo, el balanceo, la guiñada, la aceleración, el rumbo, la latitud, la longitud y una serie de otros parámetros de actitud y posición. Durante meses, los pilotos habían estado informando de problemas con este instrumento, principalmente porque los 2 sistemas no estaban de acuerdo sobre la posición lateral del avión, lo que indicaba que uno de ellos estaba defectuoso. Pero no parecía que el equipo de mantenimiento hubiera conseguido llegar a la raíz del problema, ya que seguían funcionando mal. A las 1:59, el 737 comenzó a rodar por la pista de despegue, se elevó sin problema y comenzó su ascenso hacia los 35.000 pies que tenían como altura de crucero. Los primeros minutos del vuelo fueron rutinarios, pero no pasó mucho tiempo antes de que el problema con el sistema de referencia inercial hiciera presencia. La posición del avión indicada por las 2 pantallas del FMS era diferente. Los pilotos no sabían con certeza cuál de las 2 estaba indicando erróneamente su posición, pero en cualquier caso, una de ellas tenía razón y la otra no, y los pilotos tenían que averiguar cuál era cada una. La diferencia entre las 2 posiciones era de 28 millas. ¿Nos hemos desviado entonces o qué está pasando? Lo que complicaba al vuelo 574 era el hecho de que el piloto automático aparentemente había estado siguiendo el equivocado durante algún tiempo, porque el avión estaba fuera de curso, desplazándose hacia el norte de su ruta asignada. Esto lo confirmaron los controladores de Aran Makassar, que comenzaron a preocuparse al ver el rumbo que estaba tomando el avión. Menos de un minuto después, recibieron el primer aviso: Adam 574, ¿a dónde va? Están volando hacia el norte. En la cabina, los pilotos hacían bromas sobre la situación, seguramente estaban llevando a la práctica el dicho de reír para no llorar, ya que la situación no era divertida en absoluto y ellos lo sabían. Mientras tanto, en la zona, la mayoría de los aviones estaban desviándose para esquivar una enorme tormenta en medio del estrecho de Makassar. Pero Widodo y Susanto querían averiguar dónde se encontraban antes de siquiera considerar corregir el rumbo.
En esos momentos, el vuelo 574 volaba directo a la tormenta que todos intentaban esquivar. Pocos minutos después, sin que los pilotos del 737 de ADM hubieran corregido el rumbo, el avión se adentró en la tormenta. Los fuertes vientos comenzaron a azotar el avión y los pilotos dieron instrucciones a los pasajeros para que se abrocharan los cinturones de seguridad en previsión de posibles turbulencias. A las 2:42, todavía desviándose hacia el norte de la vía aérea por la que debían volar y rodeados de tormentas eléctricas, el primer oficial Susanto informó al control de tráfico aéreo que se encontraban en un rumbo de 46 grados, directo al punto de referencia Diola, pero que luchaban contra un poderoso viento cruzado de 74 nudos. Realmente, todavía no tenían idea de dónde se encontraban. Los pilotos pasaron los siguientes 5 minutos discutiendo sobre qué hacer. ¿Estamos perdidos? ¿Cómo volvemos a la ruta? ¿Qué funciona y qué no? ¿Cuál es el dato correcto? Sus conversaciones cada vez se tornaban más intensas, en medio de una gran tormenta con fuertes vientos y turbulencias. Los pilotos del vuelo 574 no sabían a qué datos hacer caso y a cuáles no. A las 2:47, finalmente decidieron ver si existía un procedimiento oficial para solucionar problemas con el IRS. Eche un vistazo al QRH, sugirió el capitán Vidodo, refiriéndose al Manual de Referencia Rápida de Procedimientos Anormales. Si apagamos el IRS número 2, veamos qué puede suceder. El copiloto Susanto finalmente lo encontró, falla del IRS, a lo que el capitán respondió, pero no sabemos si está fallando, la luz de error del IRS no se ha encendido. La conversación continuó durante varios minutos. A las 2:54, el controlador, al notar que se desviaban aún más del rumbo, les dio instrucciones de volar con rumbo 70 grados hasta el punto de referencia Diola. Como podían estar yendo hacia Diola con rumbo 46 grados, como habían dicho antes, si el controlador los envió en dirección 70 grados, claramente tenían su posición relativa al punto de referencia totalmente equivocada. 8 segundos después, el controlador repitió la instrucción nuevamente, ya que los pilotos seguían hablando y discutiendo sin responder al controlador. Finalmente, el primer oficial Susanto respondió y comenzaron a virar hacia el este. Un minuto después, el capitán Vidodo ordenó al primer oficial que preguntara al control de tráfico aéreo cuál era su posición actual. Control Makassar, Adam 574, solicitamos nuestra posición actual exacta. Adam 574, posición 125 millas Mike Kill Sierra, cruzando radial 307 Mike Kill Sierra. Esto significaba que estaban a 125 millas al noroeste de Makassar en un rumbo de 307 grados. Los pilotos podrían haber utilizado esta información para determinar que IRS era el correcto, pero incomprensiblemente no lo hicieron. Después de leer el procedimiento, los pilotos decidieron probar uno de los métodos de resolución de problemas sugeridos en el manual. Para lograr esto, tendrían que mover el interruptor selector de modo del IRS afectado de modo navegación a modo actitud. El procedimiento recomendaba que, después de activar el interruptor, los pilotos tendrían que mantener el avión recto y nivelado durante 30 segundos mientras el sistema se reiniciaba. De hecho, cambiar un IRS del modo navegación al modo actitud requiere una gran cantidad de atención. A medida que el IRS se reinicia, tiene que pasar por un proceso de alineación en el que determina qué dirección es hacia arriba, qué dirección es hacia abajo y en qué dirección se mueve el avión. Además, el piloto automático se desconectará, lo que dejará de funcionar temporalmente. Después de 30 segundos de vuelo estable y nivelado, los giroscopios se alinean correctamente, y todos estos sistemas volverán a funcionar, excepto las funciones de rumbo automático. A las 2:56, el capitán Vidodo ordenó al primer oficial Susanto que moviera el selector de modo IRS al modo actitud, el izquierdo o el derecho. Aún no sabían cuál era el que no funcionaba bien, y el capitán le dijo que moviera el derecho. El primer oficial entonces cambió su propio sistema de referencia inercial al modo de actitud. Todas sus pantallas se quedaron en blanco y el piloto automático se desconectó, lo que activó una fuerte alarma. Mientras tanto, el avión seguía cruzando una tormenta, la cual parecía no ser una prioridad para los pilotos hasta este momento. El piloto automático había estado aplicando una entrada continua al alerón izquierdo para mantenerse nivelado, ya que el 737 tenía tendencia a inclinarse hacia la derecha. Una vez que el piloto automático se desconectó, el capitán Vidodo tendría que tomar el control manual y usar sus instrumentos para mantener el vuelo nivelado mientras que el IRS del primer oficial se reiniciaba.
pero no parecía tener idea de que el piloto automático había dejado de pilotar el avión. Mientras tanto, de manera imperceptible al principio, pero ganando velocidad, el avión comenzó a inclinarse hacia la derecha, avanzando a través de las nubes, rodeado de un viento aullador y una lluvia torrencial. Los pilotos continuaron luchando contra el IRS. El capitán Bidodo hizo un par de pequeños movimientos para intentar nivelar el avión sin prestar mucha atención, pero nunca pareció comprender el hecho de que estaban girando continuamente hacia la derecha. El IRS del primer oficial no logró reiniciarse porque estaban en un viraje y sus instrumentos no volvieron a funcionar después de los 30 segundos en los que deberían haber seguido un vuelo estable. A las 2:58, el ángulo de inclinación llegó hasta los 35 grados. «Vuelve a poner el modo navegación, vuelve a ponerlo en modo navegación», exclamó el capitán Bidodo. Los efectos de cambiar el IRS al modo de actitud dejaron al capitán totalmente fuera de sí, y en lugar de seguir la máxima número 1 entre los pilotos, que es simplemente volar el avión, intentó en cambio deshacer la acción que los había llevado hasta esta situación. El avión se inclinó tanto que las alas comenzaron a perder sustentación, lo que provocó que el 737 comenzara a inclinarse peligrosamente hacia abajo. Instantes después, estaban inclinados más de 50 grados. Durante los siguientes 48 segundos, el vuelo 574 siguió avanzando hasta que se puso en posición invertida, alcanzando un ángulo de inclinación de 100 grados. Al perder su sustentación, el avión se inclinó bruscamente con la nariz hacia abajo y entró en un rápido descenso. De repente, al darse cuenta de la gravedad de la situación, el capitán agarró la columna de control y tiró hacia atrás bruscamente, pero como el avión estaba del revés, al tirar hacia arriba se lanzaron directamente hacia el suelo. Las enormes fuerzas G estrellaron a los pasajeros y a la tripulación contra sus asientos mientras el avión se precipitaba en una aterradora caída en espiral invertida, acelerando hacia abajo a una velocidad increíble. La alarma de exceso de velocidad comenzó a sonar mientras el fuselaje del 737 crujía. Los dos sonidos acompañaban en la cabina a los gritos de los pilotos. Ya no había nada que pudieran hacer, el avión caía a una velocidad cercana a los 1,000 km por hora, mucho más de lo que el avión podía soportar. Dos fuertes golpes resonaron en el avión cuando las increíbles fuerzas aerodinámicas arrancaron el estabilizador horizontal. La velocidad de descenso alcanzó los 53,000 pies por minuto. El avión comenzó a desintegrarse, en la cabina, el único sonido era el rugido ensordecedor del viento. Finalmente, a una altura de 9,000 pies, ambas cajas negras dejaron de funcionar y el avión, partido en varios pedazos, acabó cayendo en el estrecho de Makassar. Las 102 personas a bordo fallecieron irremediablemente. ¿Qué había pasado? El problema en el IRS era tan letal como para llevar al vuelo 574 a la tragedia. De vuelta al centro de control de Makassar, pasaron unos 10 minutos antes de que los controladores se dieran cuenta de que el vuelo 574 había desaparecido del radar. En los siguientes minutos, quedó claro que tampoco se podía contactar con el vuelo por radio. Durante más de 2 horas, intentaron que otros aviones llamaran al vuelo 574 y preguntaron en los aeropuertos cercanos si el avión se había desviado, pero el 737 parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Finalmente, a las 5:24, el centro de control activó el protocolo completo de aeronave en peligro y se puso en marcha una misión de búsqueda y rescate. La búsqueda del avión no contaba con muchos datos. Según la última posición registrada por el radar, ni siquiera estaba claro si el avión se había estrellado en tierra o en el océano. El personal militar comenzó a recorrer a pie las montañas cubiertas de jungla del suroeste de Sulu, mientras que los barcos cruzaban el estrecho de Makassar en busca de restos flotantes. Pasaron varios días y no se encontró nada. Tras 2 semanas de búsqueda, un barco estadounidense equipado con equipo especializado detectó los pins que emitían las 2 cajas negras, que parecían estar en el fondo del océano. Solo había un problema: las grabadoras estaban a más de 2,000 metros de profundidad y ningún país del sudeste asiático tenía un sumergible capaz de recuperarlas de aguas tan profundas. El gobierno indonesio esperaba que ADM pagara la contratación de una empresa extranjera para el proceso de salvamento, pero para su sorpresa, la aerolínea se negó a pagar un solo centavo. Los ejecutivos de la compañía no parecían pensar que encontrar la causa del accidente fuera importante y que si el gobierno estaba tan interesado en el asunto, debían pagarlo ellos. El coste de esta operación podía ascender a decenas de millones de dólares y el gobierno, con problemas de liquidez,
tampoco estaba muy dispuesto a pagarlo. Como ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder, las negociaciones se estancaron durante 7 largos meses. Los familiares y los expertos en seguridad aérea esperaron y esperaron, cada vez más temiendo que la obstinación burocrática dejara el accidente del vuelo 574 de ADM en un misterio para siempre. Pero finalmente, en julio de 2007, ADM aceptó pagar la mitad del costo de una semana de búsqueda. Ante esta oferta tacaña, el gobierno indonesio aceptó pagar la otra mitad. A mediados de agosto, un barco de salvamento de Phoenix International, equipado para misiones de recuperación en aguas profundas, estaba en camino a Indonesia desde los Estados Unidos con las coordenadas de los emisores de ultrasonidos que se detectaron durante la búsqueda original. Phoenix International logró localizar ambas cajas negras en 5 días y estas se enviaron a Estados Unidos para su análisis. La grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voces de cabina revelaron una serie de eventos desconcertantes. Aunque la tripulación había introducido correctamente sus coordenadas de partida en el FMS, los dos sistemas inerciales comenzaron a divergir casi inmediatamente después del despegue. Es de suponer que el piloto automático estaba haciendo referencia al IRS defectuoso, porque comenzó a guiar el avión hacia el norte de la ruta correcta tan pronto como se activó. Aunque en la búsqueda no se recuperó el IRS y no se pudo determinar la causa del fallo, la fuente del problema no importaba realmente. Un problema con el sistema de referencia inercial no es el fin del mundo y, desde luego, no provoca una caída dramática al mar. La respuesta no estaba en el fallo en sí, sino en la forma en que reaccionaron los pilotos. Según los principios de gestión de recursos de la tripulación, el capitán debería haber designado a un piloto que se encargara de solucionar los problemas mientras él pilotaba el avión, pero en este caso ambos pilotos estuvieron completamente concentrados en solucionar los problemas del IRS durante casi media hora. Ninguno de los dos prestó atención a lo que hacía el avión. Durante todo este periodo, siguieron desviándose de la ruta aérea designada y volaron en medio de una fuerte tormenta eléctrica. Pero a pesar de los intentos del control de tráfico aéreo de volver a ponerlos en rumbo, nunca tomaron ninguna medida correctiva real. Para entender mejor el accidente, el Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia investigó en profundidad los programas de mantenimiento y formación de los pilotos de ADM. Una de las primeras cosas que notaron fue que ADM había entregado a todos sus pilotos copias del manual de operaciones descargado de mibofit.com, que estaban explícitamente marcadas como no aptas para su uso operativo. Luego, descubrieron que ADM no había entrenado a sus pilotos para que respondieran a fallas del IRS o de casi cualquier otro sistema automatizado. Los investigadores pronto descubrieron que el programa de mantenimiento de ADM también era lamentablemente inadecuado. Los registros mostraban que una de las unidades de referencia inercial del 737 había sido detallada como defectuosa por los pilotos más de 100 veces en los 3 meses anteriores al accidente, generalmente porque experimentaba una deriva anormal, al igual que en el vuelo 574. Tras el accidente del vuelo 574, los expilotos de ADM afirmaron que la dirección los había obligado a volar aviones no aptos para volar y a firmar registros de mantenimiento que no habían sido examinados por los ingenieros. En agosto de 2008 llegó una noticia de gran impacto: la propietaria de ADM, Sandra Ahn, fue arrestada por la policía indonesia y acusada de malversar más de $200 millones de su propia aerolínea. No está claro si fue condenada, pero de ser cierto, la malversación masiva sugeriría que ADM fue una empresa criminal desde el primer día. Tras el accidente y la suspensión de vuelos de ADM, los reguladores indonesios redactaron una serie de nuevas y estrictas normas para las aerolíneas del país. Pero los funcionarios de la DGCA reconocieron que redactar las normas no era la parte difícil, lo difícil era encontrar inspectores a los que no se pudiera sobornar. Tras el accidente del vuelo 574 de ADM, la aerolínea se declaró en quiebra y en marzo de 2008 cesó sus operaciones.